Buenas tardes, bienvenidos todos a una nueva edición del Aula Francisco Morán de la Asociación Meteorológica Española. En esta ocasión tenemos la suerte y el honor de contar con un invitado destacado en la investigación de Marte. Volvemos a remontar la mirada, nos elevamos por encima de nuestra querida atmósfera y el sistema climático en general y vamos a irnos hasta el planeta rojo. De Luis Vázquez es de esas personas que cuando uno lo conoce constata con más satisfacción la gran distancia que media entre su dilatada experiencia y méritos científicos y su cercanía y simpatía personales. Realmente es enormemente gratificante. Voy a contar a grandes rasgos pues, alguna cosa de su currículum, que realmente es muy extenso. Él es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid en 1979 y doctor en Ciencias Físicas por la Universidad de Zaragoza en 1975. Bueno, antes digo que nació en Narayola, en Campo Naraya, León, en la comarca del Bierzo, según me ha hecho constar, porque yo sé que a los del Bierzo les hace mucha gracia que se haga gala de eso, 1949. En la actualidad es profesor emérito de Matemática Aplicada en el Departamento de Análisis Matemático y Matemática Aplicada de la Facultad de Informática de la Universidad Complutense de Madrid. Asimismo, es catedrático de Matemática Aplicada del programa propio del MEC en la Facultad de Informática. Además, fue profesor ayudante en la Universidad de Zaragoza, profesor ayudante y ayudante interior en la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Complutense y en la Facultad de Ciencias Físicas antes. Ha sido vicedecano de Investigación, Relaciones Externas y Alumnos de la Facultad de Ciencias Físicas de la Complutense de Madrid, además de director y creador de la Oficina Europea de Investigación y del Centro de Supercomputación de la Universidad Complutense de Madrid. También ha sido responsable coordinador del convenio entre la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Ciencia y Tecnología de Shanghái, coordinador del área de perspectiva científica de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, la ANEP, etcétera. Y resumo. Tiene multitud de honores académicos, investigadores, distinciones y premios. Ha estado en posiciones de investigación también en el extranjero. En concreto, ha estado como Visiting Research Associate en el Mathematics Department de la Brown University en los Estados Unidos, Norteamérica. Ha participado en el proyecto BOSS, Bielefeld Bochum Stochastic, de la Fundación Volkswagen. Ha sido Scientific Associate del Center for Nonlinear Studies en Los Álamos, en el National Laboratory de Los Álamos. Scientific Associate at the Theoretical Physics Division en el CERN, también en Ginebra. En cuanto a lo más relevante para el tema con que hoy nos va a ilustrar, comento de la participación en el programa de exploración de Marte. Es miembro fundador del Centro de Astrobiología asociado a la NASA, del INTA y del CSIC. Ha sido coordinador del calibrado de los sensores de ultravioleta del módulo Beagle 2 acoplado a la misión Mars Express de la Agencia Espacial Europea. Y lo más destacable quizá es investigador principal. Ha sido del Rover Environmental Monitoring Station en el Curiosity, de la misión Curiosity del Mars Science Laboratory de la NASA. Ha sido el primer español que ha desempeñado el puesto de investigador principal asociado a un instrumento enviado a Marte y con la NASA, en especial responsable de la definición y el diseño de los instrumentos de radiación ultravioleta y de la temperatura del suelo, GTS Ground Temperature Sensor. Todo esto, tanto los temas de radiación, por supuesto, como la temperatura del suelo, en la meteorología nos interesa muchísimo, en nuestra atmósfera. Y, por supuesto, el enterarnos de lo que pasa en Marte tiene sin duda mucho interés. Director del Grupo de Investigación de la Universidad Complutense de Madrid sobre modelización y simulación, el cálculo fraccionario y de la atmósfera de Marte. Y bueno, voy a saltarme cosas en ese sentido. Tiene una amplia actividad científica que aparece reflejada en más de 350 artículos y contribuciones a actas de congresos, artículos de divulgación, así como en 3 libros y coeditor de 19 libros. En fin, yo creo que si saltándome muchas cosas, querido Luis, creo que podemos empezar tu charla.
yo quizás solo comentar que del estudio de los planetas, desde luego, de las atmósferas planetarias, ha sido un acicate muy importante y un banco de pruebas de teorías científicas en el marco de la investigación sobre el clima, sobre todo en la Tierra. Y me viene a la cabeza una anécdota que recuerdo que cuando el célebre astrobiólogo Carl Sagan hizo su testimonio ante el Congreso de los Estados Unidos a mediados de los años 80, cuando todo el tema del calentamiento climático provocado por los gases de efecto invernadero era todavía relativamente novedoso, al menos su conciencia o la conciencia de la posible amenaza para la humanidad, pues él mencionó el ejemplo de la atmósfera de Venus como un caso dramático de efecto invernadero y explicó que aunque Venus está más cerca del Sol, sin embargo, como tiene muchísimas nubes, realmente la radiación solar que absorbe es menor que la Tierra. Por tanto, si no hubiera efecto invernadero, pues estaría bastante más frío que la Tierra. Y sin embargo, ya entonces se sabía por mediciones que habían hecho sondas espaciales que la temperatura en la superficie de Venus era tórrida, del orden de 450 grados centígrados. Entonces, todo este tipo de estudios han sido muy importantes como acicate, como digo, para valorar como banco de pruebas en escenarios, desde luego, muy distintos de nuestra atmósfera, pero muy importantes también barajarlos para testear las distintas teorías científicas. Y yo, por mi parte, simplemente añadir que el formato que vamos a tener hoy es como el de la charla del día anterior, es un formato tipo webinar que se llama. Eso quiere decir que los participantes pueden levantar la mano, pedir el paso de la palabra y aparecer incluso en pantalla y plantear preguntas. A eso, desde luego, nosotros animamos. Luis nos ha comentado que no tiene inconveniente en que se planteen cuestiones o dudas en medio de su presentación. Está perfectamente abierto a eso. Entonces, en principio yo, si veo que se van levantando manos, cuando vea que Luis ha terminado a lo mejor algún bloque más o menos homogéneo, por no interrumpir mucho, pues intentaría irles dando la pasada para estimular lo que es la colaboración y hacer una charla más interactiva. Y creo que no me deja. Antes de seguir, hay que hacer una advertencia por protección de datos. La charla es grabada y cualquiera que salga con cámara o micrófono pues aparecerá en la grabación que luego se colgará en la página web. Es posible intervenir habilitando solo el micrófono y la cámara, aunque el moderador, que en este caso es José Antonio, tiene que dar a todo el mundo, a todos los asistentes, permiso para que su cámara y su micrófono lo puedan habilitar ellos. Eso lo hacen en el momento que alguien pida la palabra, que lo podéis hacer ahí levantando la manita ahí en uno de los iconos que veréis de levantar la mano. Entonces se pone por orden y él lo gestiona, dándoos la posibilidad de que habilitéis cámara y micrófono para intervenir directamente. Pero tenéis que saber, por protección de datos, que vuestra intervención aparecerá grabada también. Nada más. Muchas gracias, Fernando. Fernando Aguado, que está el jefe del equipo de soporte técnico. Bien, pues hecha esa advertencia, si alguno tuviera inconveniente, por supuesto, no querer aparecer su imagen, pues lo puede advertir y aparece solo la voz y tal. O si no, incluso creo que el chat seguirá habilitado. También se pueden escribir cosas en el chat. No, eso siempre está en las manos de cada cual, porque independientemente que se le dé permiso, él puede habilitar su micrófono y su cámara y saldrá con cámara o con micrófono si quiere. Y si no habilita ni cámara ni micrófono, no sale con nada. Ajá. Vale, de acuerdo. Muy bien. Pues venga, Luis, cuando quieras, empezamos. Vale, pues, muchas gracias, José Antonio y Fernando, por la invitación y por la oportunidad para hablar aquí hoy en el contexto de AME, de esta entidad con mucho entusiasmo que ha nacido en este año. Y bueno, lo primero, yo no veo perdón, una cuestión técnica, yo no puedo ver las transparencias que se ponen, ¿o sí? No, sí. Como no, es que no la tengo que pasar yo, te la tengo que pasar ya, tú me dices cuando te la paso y a partir de ese momento la verás. No, claro. Es que no la veo yo en mi pantalla.
Es que no la he pasado. ¿Quieres que la pase? ¿Que la pase ya? Venga. Sí, empieza a pasar. La primera. Ahora mismo la tienes. Vale. Aquí está. Sí. Puedes comenzar. Ya puedes comenzar. Yo te manejo la... Sí, y yo voy diciendo cuando pasas. Vamos a ver, antes de nada, para mí es un honor, aparte que esta presentación es en el aula profesor Francisco Morán, porque he de recordar algo que he vivido en mi época de estudiante, pues como todos, con mucho entusiasmo. Los tensores me parecían unos entes esotéricos y para cosas raras. Y entonces tuve la oportunidad, la suerte de ver el libro de don Francisco Morán sobre los tensores y se me aclaró. O sea, eso es algo que recuerdo con mucho cariño, porque ya sabéis que también en España, como en otros sitios, ha predominado en algunas cosas de ciencia el espíritu de don Luis de Góngora y Argote, que debe ser tan bueno uno porque no se le entiende nada. Entonces, esto debe quedar, y si hay algún alumno estudiante en la audiencia, que sepa que cuando no entienda nada, no se inculpe totalmente, que he de ser que hay una componente de que no hay una buena explicación. Bueno, yo lo que quiero contaros hoy es una panorámica de aspectos un poco del pasado, presentes y futuros en la exploración de Marte, en el que estamos inmersos el grupo de Marte de la Complutense. Bueno, en principio se inició en la Complutense, lo que ocurre que algunos miembros pues han hecho las tesis o se han hecho, ahora están en la Politécnica, pero el grupo sigue funcionando en el aspecto científico. He de recalcar que, por ejemplo, un miembro del equipo, Germán Martínez, hizo la tesis en cuestiones de Marte bajo la dirección del profesor Francisco Valero y yo. Y ahora está en el Instituto Planetario de Houston y es el responsable científico de MEDA, que es el paquete de instrumentos español que está en Perseverance. O sea, hemos creado un ambiente. He de decir una cosa fundamental, porque yo siempre he creído mucho en generar un entorno de estudio, de investigación, de estimular con tesis. Es que a veces dice, bueno, pero si no teníamos experiencia de Marte, ¿cómo se ha formado esto? Bueno, pues muy sencillo, porque hay una ley básica que parece ser que aún no ha sido contradicha, que las leyes de la física son las mismas en la Tierra que en Marte. O sea, las leyes de Maxwell, las leyes de Newton, son las mismas, las leyes de los fluidos. Entonces, el experto en fluidos aquí en la Tierra puede adaptar sus parámetros a Marte. El que conoce la parte, digamos, de eclipses, calcular, puede adaptarlo allí. Es decir, que todo el grupo, de hecho hay un grupo de geodesia, de cálculo de los eclipses de Phobos y Deimos, que son la atmósfera, las lunas de Marte. Hay otro de atmósferas, que el núcleo está en el departamento del profesor Francisco Valero, ahora emérito también. Es decir, tanto él como yo estamos en ese periodo asintótico, académicamente hablando, pero bueno, como tenemos mentalidad de rockeros, pues nos gusta seguir actuando, ¿no? Y bueno, eso es la idea, cómo se ha formado. Este grupo ha generado pues muchas relaciones internacionales que, bueno, iré contando. Siguiente. Pásame. Eso. Espera. Un poco. La estructura es que voy a dar algunos hitos sobre el conocimiento y exploración de Marte. Después otros sobre las misiones actuales, porque la exploración de Marte en principio era de su momento de la Unión Soviética y la NASA, Estados Unidos, pero ahora ya participan más países. Participa China, participan los Emiratos Árabes, participa la India, es decir, que es... Y bueno, y contaré un poco del futuro,
del futuro de lo que estamos haciendo en la Complutense, es decir, no es una cosa en colaboración, y de hecho estamos integrados en la plataforma aeroespacial PAE, y esto, bueno, es el entorno. El símbolo, esta bandera, es que la bandera de Marte, estos son los colores, y son las dos, lunas con Marte. Este es el símbolo que hemos elegido para el grupo. Siguiente. Vamos a ver, un poco antecedentes de estudios de Marte en la Complutense. Descubrimos un vídeo del nodo del año 56, hecho por, aparece, ahí tenéis, en la presentación tenéis el link donde se puede, el enlace, y eran los estudios de Marte de los profesores Gullón, Martín Lorón y Lope Arroyo del Observatorio de Madrid. Que, por cierto, el profesor Gullón es autor de un libro de problemas de mecánica, en el que yo tuve el gusto de estudiar. Después ha habido un poco la creación del Centro de Astrobiología asociado a la NASA bajo la sombrilla del INTA y el CSIC. Ha sido otro hito importante porque nos involucró a varios de la Complutense en su creación. Fue un momento apasionante con una, convergencia de personas que ha permitido crear un entorno. Siguiente. Sí, eso. El contexto, la exploración de Marte. Vamos a ver, la historia de la humanidad es cierto que está asociada al progreso científico y tecnológico. Y evidentemente en el tema espacial hay unos elementos que son la curiosidad, la fascinación, el tratar de explorar lo desconocido. Y evidentemente la investigación espacial es el acicate, es la fuerza de arrastre que lleva a investigar otros mundos. En concreto, hay dos aspectos. Bueno, uno básico es entender la historia y formación del sistema solar. Conocemos muchas cosas, pero hay muchos enigmas aún. Por otra parte, con el Renacimiento se verificó que la Tierra no era el centro del universo, sino pues Galileo, después, pero quedó que era el centro de la vida, y ese es el tema que ha movido el arrastrar, ver si hay muestras de vida en otros planetas. Estos son los hitos conceptuales, digamos, que sirven de arrastre. Siguiente. Hecho, se supone que uno de los siguientes pasos gigantescos va a ser la llegada del hombre a Marte, pero no a través de robots, sino de personas. Claro, hay una cantidad de problemas de tipo tecnológico, de tipo, en fin, es una fuerza generadora de muchos hitos que irán apareciendo, y esto supone una transversalidad de estudios multidisciplinar, porque abarca la parte científica, la parte tecnológica, y fijaros que estamos en una cosa similar a lo que hubo a los grandes acontecimientos mundiales de lanzamiento del primer Sputnik, el vuelo tripulado de Yuri Gagarin, la exploración, es decir, todos estos hitos han galvanizado un poco a la humanidad en el sentido de que a su vez han generado nuevas áreas de estudio, aplicaciones, en fin, en ese punto. Siguiente. Vamos a ver lo que es la vida. Vamos a ver. El tema de definir qué es la vida es un tema similar al que se planteó en la Universidad de Salamanca en el Renacimiento, en que preguntaban qué era el espacio o el tiempo. Y entonces un profesor le contestó al alumno, le dijo, mire,
no sé lo que es el espacio, pero puedo estar charlando sobre él años. Es decir, pues es lo mismo de la vida. Evidentemente conocemos cosas, por ejemplo, que en la vida interviene el concepto de metabolismo, el concepto de reproducción, transmisión de información, evolución. Todos estos conceptos son nuevos y aparecen en lo que es la vida. El tema en la vida, definir la vida, evidentemente que es bueno porque todo avance en entender qué es la vida nos va a aportar nuevos desarrollos conceptuales, ¿no? Es lo importante. Por ejemplo, recordemos cuando se descubrió los ácidos nucleicos, que fue un paso en entender un poco más lo que es la vida. Pero hay dos cuestiones básicas muy fundamentales. Uno, ¿cuál es la expresión de vida mínima? Es decir, ¿cuál es el menor número de átomos que manifiesta vida? Es decir, ¿qué es lo que hace que 500.000 átomos tengan vida o no tengan vida? El definir eso es un concepto que aún... Y si preguntamos a biólogos, siempre te hablan de la expresión genómica mínima. Ese es un reto. Y estos somos afortunados porque quiere decir que va a haber trabajo para generaciones. Es decir, que no se termina el trabajo con lo que entendemos. Siguiente. Si nos centramos ahora en el caso de Marte, él fue el primero que observó a Marte con su primitivo telescopio en 1609 y a partir de esa época se estudió Marte, se llegaron a consideraciones sobre los hemisferios, la presencia de casquetes polares. Aquí de Galileo he de decir esto una cosa que a mí siempre me ha fascinado. En la época que Galileo observaba a Marte y sus, digamos, las lunas, fue sobre todo en Arcetri, el observatorio de Arcetri en Florencia. Y recientemente, bueno, hace unos 10 años, que se cumplía el aniversario de sus observaciones, en Venecia, enfrente a la catedral, hay una torre y en la cuarta planta hay una inscripción sobre Galileo con sus observaciones. ¿Y por qué está allá? Porque el primero que comercializó el telescopio de Galileo para sacar productos comerciales, como se diría ahora, fue el Doge de Venecia, que se dio cuenta que con ese instrumento podía conocer antes que nadie la naturaleza de la mercancía que traían los barcos al puerto y, por tanto, negociar con ello. Esto es un hecho observacional y experimental donde, claro, Galileo en Florencia, en un momento en que había peste, pues la gente estaba un poco escéptica, que se dedicaba a mirar las estrellas. Bueno, pues esto a lo mejor es lo que está pasando ahora también con la pandemia. Siguiente. Bueno, comparar un poco para tener idea de la Tierra a Marte es que la gravedad es 1/3 en Marte aproximadamente de la terrestre. O sea que ahora comentaré una cuestión sobre esto. El día marciano es aproximadamente 24 horas. El año marciano son 680, es más o menos 2 años terrestres. Bueno, hay 2 satélites, hay estaciones, depende, el hemisferio sur tiene muchos cráteres, por eso, y el norte más bien que llanuras, es por lo que los aterrizajes han sido principalmente, bueno, fundamentalmente en el hemisferio norte. Aquí he de resaltar 2 cosas. Uno, que el año marciano sea el doble del terrestre, es decir, que le lleva el doble de dar una vuelta alrededor del Sol, justifica que los envíos a Marte se hacen cada 2 años, para que la nave de la Tierra alcance Marte con el menor coste posible energético. Esto también influye a que un ciudadano marciano que tiene 30 años, aquí tendría 60.
O sea, que si alguno se quiere quitar años, yo lo he utilizado últimamente cuando me dicen, ¿qué años tiene? Digo, bueno, usted dígame en qué sistema de referencia esto me lo pregunta. En fin, esto un poco, si queréis, anecdótico, pero es bueno tener presente. El día es, esencialmente, y el peso es 1/3. Fijaros que esto es importante y en qué se tiene en cuenta. Por ejemplo, todos hemos visto las noticias de maniobras con los rovers, con los módulos de superficie, que a veces están cerca de un precipicio y que no se caen, porque claro, si el rover se cae por el precipicio, allí no está la compañía esta que te ayuda a recuperar el coche. Entonces tienen que hacer experimentos en la tierra. Pero ¿por qué digo esto? Yo es que, vaya, estuve bastante periodo en JPL, en Pasadena, y allí tienen una sala muy grande donde tienen un rover igual que el de Marte, pero que pesa 1/3 del que enviaron. ¿Por qué? Porque el que han enviado, debido a que pesa 1/3, la presión que ejerce sobre el suelo es 1/3. Entonces hay que hacer las maniobras, los ensayos, las pruebas aquí con un rover que pesa 1/3. Aproximadamente, que es la gravedad. En fin, estos son detalles técnicos en que se van. Siguiente. Bueno, la atmósfera es fundamentalmente CO2, es poco. Después hay nitrógeno, hay gas nobles, bueno, pero en pequeñas proporciones. Lo que sí es importante que es que hay unos ciclos en la atmósfera, el ciclo del CO2, del agua y del polvo. O sea, en Marte el problema que hay es que hay una cantidad de polvo promedio en la atmósfera, pero a su vez se originan tormentas que son de diferente duración, y se originan los famosos remolinos, dust devils, que son remolinos y que esos hay que desarrollar, son muy importantes tenerlo en cuenta para el uso de dispositivos que no puedan ser víctimas de. Sigue, siguiente. Bueno, aquí es algunos datos llamativos. Es que la presión de la atmósfera en la Tierra, en Marte, es como en la Tierra entre 28 y 40 kilómetros. Es extremadamente oxidante. Como es tan tenue, hay una diferencia de temperatura hasta de 15 grados entre el suelo y 1 metro de altura. O sea, esto hace, y hay que tener en cuenta que debido a que no hay océanos, mares, hay unas grandes fluctuaciones de temperatura en la superficie, que puede pasar de +50 a -130. O sea, esto hay que tenerlo en cuenta en el diseño de dispositivos, en las pruebas que se someten y todo ello. Siguiente. Bueno, en cuanto a la superficie, ya he dicho antes que la superficie del norte es más bien el hemisferio norte, llano y más bajo, y sobre todo, pues bueno, el sur tiene muchos cráteres, con lo cual desde el punto de vista técnico el aterrizaje es siempre más complicado. Bueno, pero estos son algunos accidentes, que es el mayor volcán, el volcán más alto que hay en el sistema solar, el Olympus Mons, en fin. Otro, siguiente. Vamos a ver ahora algunas cosas sobre existencia de agua, porque evidentemente el agua es condición necesaria, pero no suficiente para que exista la vida. Y esto, bueno, se ha observado que hay un flujo de humedad, de agua en la superficie. De hecho, los instrumentos, por ejemplo, de RENS llevan el sensor de humedad, y también se ha detectado con el radar MARSIS de Mars Express, pues que hay agua, depósitos de hielo cerca de la superficie. Fijaros que por las leyes de la física que nos explicaban en segundo curso de la termodinámica, no puede haber en la superficie con la presión que hay. En fin, hay una serie de observaciones en esto. Siguiente. Otra cuestión es el magnetismo. Para tener
estoy dando aquí unas pinceladas de las características. Evidentemente no hay un campo magnético como en la Tierra, pero los datos indican que tuvo un campo magnético global. Lo que ha quedado ahora son unos islotes magnéticos en la superficie y después se forma teniendo en cuenta la estructura de la ionosfera. Esto ha dado lugar a que se observen auroras marcianas también, o sea, es decir, es un hecho, y esto está dando lugar a un campo de trabajo bastante intenso en el que estamos desarrollando, que es cruzar las bases de datos de dos instrumentos del mismo vuelo. Y ahí estamos hablando de cruzar 500 gigas con 200 para identificar perfectamente la aurora, que no es más que el atrapamiento de cargas que vienen de fuera por el campo magnético local. Siguiente. Evidentemente, el que no haya un campo magnético global evita, esto no protege para que exista vida en la superficie. Sin embargo, el que haya una estructura de polvo, ese sí protege de la radiación. Bueno, aquí pongo una foto que a mí me gusta mucho porque es del 23 de abril de 2005. Bueno, todos los 23 de abril se festeja algo en España a propósito de Cervantes. Es que, si os fijáis, la puesta del sol, por así decirlo, allí es azul, y que es lo contrario de la Tierra. Pero bueno, esto es todo teniendo en cuenta la estructura, composición del polvo marciano. Siguiente. Bueno, es cierto que en la superficie de Marte hay procesos a un nivel geológico, en fin, hay distintas imágenes que sobre todo ahora podemos comparar de varias misiones. Siguiente. Por ejemplo, estas dos fotos de agosto de 1999 y la de septiembre de 2005 indican que ha habido alguna emisión ahí de material. Esto todo está relacionado con el tema famoso del metano, porque se ha observado que hay metano, depende de la estación del año, y sabemos que el metano es destruido por la radiación ultravioleta, pero si sigue habiendo metano con una cierta periodicidad, quiere decir que hay una fuente de metano. Entonces, el describir cuál es esa fuente, se habla fuentes geotérmicas, aspectos biológicos pasados, pero bueno, estos son de las cuestiones. Siguiente. Esta es otra muestra de derrumbe, un derrumbe en la zona que con la Mars Express, pues bueno, se ve que hay alguna actividad. Ahora se ha visto con la misión InSight, pues que hay alguna actividad interna, tipo de, digamos, sacudidas, lo que se observa con el sismómetro, pero vaya, es para decir que es un planeta en que la superficie tiene aún una actividad. Siguiente. Bueno, aquí un poco, ahí podríamos haber contado más cosas, pero bueno, ahí tenéis la referencia. Esto es una foto de familia de el primer rover que hubo en Marte, es el Sojourner, que es, bueno, pues este fue en el 96. No tenía ninguna inteligencia porque era comandado desde la Tierra, es decir, cualquier movimiento que hacía se controlaba. Y ya los otros, Spirit y Opportunity y Curiosity, tienen una cierta, digamos, inteligencia artificial porque en sus movimientos son capaces de diseñar trayectorias a seguir que son seguras o no. Pero en fin, esto es para ver la idea cómo ha ido aumentando. Siguiente. Este es el Mars Science Laboratory, en el primero que participó España.
Y bueno, como sabéis, la carrera espacial es una carrera de fondo. Yo estuve desde el principio hasta 2007, 2003, 2007 en Rennes, pues ya vino el doctor Javier Gómez Elvira. Y bueno, los instrumentos españoles era la parte de meteorología y ultravioleta. Aquí he de comentar una cuestión sobre RENS, que es Rover Environmental Monitoring Station, que es que el sensor que mide la temperatura del suelo, ¿por qué se introdujo? Y la idea es la siguiente. La culpa la tiene lo que nos explicaba en análisis matemático de derivadas. Para estimar la primera derivada necesitamos 2 puntos, es decir, el crecimiento, si crece o decrece. Si queremos saber más, necesitamos 3 puntos para calcular la segunda derivada, aproximar discretamente. Entonces, necesitamos 3 puntos de observación de la temperatura. 2 es posible en el mástil, este mástil que lleva aquí, pero el tercero no podemos ponerlo ahí cerca por una razón, por la contaminación que hay de toda la estructura metálica. Entonces, optamos por aportar conceptualmente de medir con infrarrojo la temperatura del suelo. Aparte que la temperatura del suelo es una zona de discontinuidad y me puede dar bastante información. Siguiente. Bueno, esta es la carta en la que me nombraban de investigador principal. Como os podéis imaginar, y no tengo rubor a decirlo, que la guardo como canela en casa, ¿no? Siguiente. Bueno, este es el premio, la distinción que nos dieron al grupo, bueno, de lo que habíamos hecho al final. O sea, esto es para demostrar el teorema de existencia de que hemos trabajado en esto de aquí. Siguiente. Bueno, ahora la NASA, pasamos a lo que está ocurriendo ahora. La NASA ahora, digamos, nunca mejor dicho, persevera en la exploración de Marte. Y entonces, bueno, pues el Perseverance. Hay otro paquete español que es MEDA, que es una ampliación y perfeccionamiento de RENS. Para mí es un placer que los que colaboraron conmigo en Curiosity, en el caso de Curiosity, José Antonio Rodríguez Manfredi es el investigador principal, es el ingeniero que pues trabajó conmigo en lo de Curiosity, y el responsable científico, como dije antes, es el profesor Germán Martínez de la Complutense, que hizo la tesis con el profesor Francisco Alero y conmigo, y que ahora está, bueno, pues está llevando. Siguiente. Bueno, aquí hay las imágenes, no voy a entrar a discutir, o sea, a analizar estos instrumentos. Lo que sí es resaltar y que ha sido impresionante es el helicóptero. O sea, que esto se ha visto por la televisión. Bueno, pues eso es una de las aportaciones conceptuales. Y creo, según se me ha dicho, pero no estoy convencido, que se van a retransmitir videoconferencias holográficas de Marte. Hombre, yo me conformaría ahora que empezasen a poder retransmitirlas en la universidad para las clases telemáticas, porque es que después de 2 años de vivir en 2D, a mí me gustaría pasar a 3D, o sea, a videoconferencias. Os cuento una anécdota que me impresionó el año pasado. La televisión italiana, en el Festival de San Remo, que les gusta mucho la música, pusieron imágenes holográficas de cantantes, pero que estaban físicamente allá y después también se les veía holográficamente. Para comprobar que era holográfica, le dieron un puñetazo en el estómago y no se inmutaron. O sea, que era un poco para decir que era holográfico, y yo creo que por ahí va el futuro. Siguiente. Bueno, esta es la de los Emiratos Árabes, que no incluye el descenso en la superficie. Es una, digamos, esta misión va a estudiar atmósfera, va a estudiar varias
cuestiones relativas, pero bueno, ya fue un éxito el enviar la primera misión que entró en la órbita apropiada y está enviando estos datos. De hecho, nosotros en la Complutense, eso lo indicaré al final, pero bueno, hemos empezado a colaborar este año pasado con la Agencia de Emiratos Árabes. He de resaltar un dato, porque creo que esto es bueno, es que todos habréis oído hablar de Abu Dhabi, que bueno, es un centro ahora asintóticamente impresionante, o sea, nos impresiona, y tiene un campus que a mí me impresionó porque no es un campus como lo entendemos aquí, es un campus que tiene sedes de universidades americanas, como de Harvard, Florida, Princeton, y tiene la de Nueva York. Y de hecho, nosotros el acuerdo que se ha firmado hace una semana entre la Complutense y la Agencia Espacial de Emiratos y la Universidad de Nueva York en Abu Dhabi. O sea, es una... realmente es encomiable el empuje científico y tecnológico que se respira ahí. Y bueno, pues esto es el tema. Siguiente. Bueno, estos son detalles de los instrumentos, no voy a entrar en detalle, ahí tenéis, como vais a tener disponible la presentación en PDF, el que quiera bajarla, bueno, donde esté, y con mucho gusto, cualquier duda, pues me tenéis. Siguiente. Después viene, bueno, esto es como va dispuesto, hay aspectos, hay un espectrómetro ultravioleta, otro de infrarrojo, en fin, tiene una serie de detalles en este sentido que van a incrementar nuestro conocimiento sobre el pasado y el presente de Marte. Siguiente. Después está la misión china, que sabéis que aparte del orbiter, del módulo orbital, ha tenido un lander, o sea, un módulo de superficie. La primera vez han llegado y bueno, pues realmente es un hito tecnológico. Y bueno, de hecho ahora China está simultáneamente, aparte de la Tierra, está en la Luna y en Marte. O sea, con dos instrumentos, o sea, con dos rovers. Siguiente. Bueno, aquí podéis ver un esquema de cómo ha sido el sistema de aterrizaje, cómo... bueno, fijaros que no voy a poner hoy los vídeos del Curiosity o de otros, pero en el aterrizaje de un lander en Marte, el problema que hay es que al acercarse a la superficie se levanta mucho polvo. Y entonces ese polvo puede ser perjudicial para los instrumentos de a bordo. Y claro, entonces en ese caso lo bueno es que tenga un descenso. Bueno, hay varias modalidades, de hecho ya las que se han hecho es una combinación de paracaídas, en fin, rover. Siguiente. Bueno, aquí voy a comentar un poco en lo que estamos haciendo ahora. Bueno, en tiempo. ¿Tengo otros 10 minutos o...? Sí. Sí, yo creo que sí. Que no... Vale. Voy a poner en 10 minutos contaros algo de futuro. Bueno, lo que estamos haciendo aquí en el grupo, en la Complutense, es una colaboración con IKI, es la Agencia Rusa de Espacio Científica, que está muy, digamos, es un proyecto donde se trata de estudiar configuraciones y materiales que protejan de la radiación para un vuelo de aquí a Marte. Después tenemos un proyecto europeo, que es un consorcio europeo, para un instrumento que permita datar las rocas basadas en la luminiscencia. Estamos colaborando con la ESA en la cuestión de caracterización de las auroras y finalmente un proyecto que nos han dado ahora este año, que es EYE, que sirve para el COVID. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto con Marte? Bueno, pues que el utilizar la cruce de bases de datos, de muchos datos
pues eso lleva unas técnicas de análisis. Entonces, si os acordáis, al principio de la pandemia pusieron en televisión una imagen que se veía la atmósfera de China limpia después de haber prohibido los vuelos. Había bajado la contaminación. Bueno, pues basado en esa foto se generó un proyecto en el que estamos pues, 10 países europeos, y lo que se trata es, con las imágenes de Copérnico, por ejemplo, ver cómo ha evolucionado los stocks, el flujo de tráfico de barcos en los puertos, y bueno, eso tiene un impacto, un análisis económico. Esto es para decir un poco en las 4 áreas, porque yo y quiero transmitir con esto que este momento el ambiente podemos verlo como lleno de viscosidad, pero también es un momento que yo lo comparo con otro renacimiento, porque es que cada día surgen nuevas ideas, nuevas cosas, nuevas estructuras, y no hay bicarbonato para digerir. Siguiente. Bueno, esta es la colaboración que hay con la agencia rusa. Aquí está la carta. Siguiente. InTime es simplemente una cosa basada en la luminiscencia, pues generar un instrumento que permita datar las rocas, y está hecho para Marte. Siguiente. Bueno, aquí describo la luminiscencia, pero esto es una cosa que nos lo explican durante la carrera, en física de material. No voy a entrar en ello. Siguiente. Bueno, ahora esto ha dado lugar a que hay que estimar los niveles de radiación en la superficie de Marte, porque no solamente llega radiación electromagnética, sino radiaciones de partículas. Y bueno, aquí hemos tenido que familiarizarnos con los códigos. Bueno, no entra, yo creo, a la complejidad de los códigos que tenéis en metrología, en el ámbito de globales y todo, pero algo. Siguiente. Bueno, aquí en este paper analizamos los esquemas, hay los códigos para determinar la radiación. Siguiente. Overviews. Estos son códigos de transporte, de radiación, transport code. Siguiente. Vale. Bueno, voy a seguir. Este es con lo de MARSIS y SPICAN. Fijaros, son 2 instrumentos de Mars Express, y se trata de cruzar los datos que obtienen a la vez y ver cómo identificamos auroras con ello en Marte. Siguiente. Bueno, identificar, realizar cruce de base de datos. Siguiente. Esto es parte técnica. SPICAN, bueno, aquí viene de qué radiaciones observa cada uno. Siguiente. El plan general de estudio. Siguiente. Bueno, aquí es cómo se estructura el crack. Ahora explicaré por qué esto. Siguiente. Retos iniciales. Bueno, aquí viene la geometría, donde se observa, en fin, las limitaciones. Siguiente. Y bueno, lo que sí es cierto, que aquí no he mencionado, pero todo esto es posible hacerlo con el grupo de Cloud Computing que hay en la Complutense, en concreto en la Facultad de Informática. El Cloud Computing te permite, sin tener unos recursos muy grandes, el utilizar según tú necesitas a través de Amazon o de otros suministradores, pues datos, y además no necesitas estar el actualizar cada paquete, o sea, ya tú defines unas necesidades, y esto es lo bueno de colaborar con los informáticos, porque es que yo me ha tocado vivir el periodo de transición de colaborar con los informáticos, o no, vamos a ver. Para que haya una colaboración tiene que haber un entusiasmo en los 2 lados. ¿Y eso cómo se consigue? Pues fácilmente. Hay un problema,
yo planteo a informática el problema que tengo, y entonces el informático siempre tiene la posibilidad de experimentar sus nuevas arquitecturas y estrategias con este problema. Y esto da lugar a lo que llamo yo la producción científica partícula-antipartícula. Por un artículo que aparece de nosotros que nos interesa y que no hemos dedicado tiempo a estudiar, aparece un artículo de computer science, de computación, en la que se describe la arquitectura, la estructura, la aproximación para ello. Y esto realmente es muy fructífero, ha sido muy fructífero en todo ello. Siguiente. Bueno, el proyecto EYE es el que he comentado, que es el seguimiento del COVID. Bueno, aquí interviene inteligencia artificial, machine learning, hay muchas áreas. Siguiente. La motivación, bueno, pues es tratar de evaluar desde un punto, porque en este proyecto hay economistas, hay gente de derecho, en fin, un poco porque hay toda una parafernalia. Por ejemplo, siguiente. Mirad, esta es la foto a la que me refería al principio de China, una caída drástica de la contaminación. Esto se observó a comienzos de 2020, o sea que no hay prácticamente dióxido de nitrógeno. En fin, esto fue lo que el grupo que estábamos en esta cosa, bueno, pues yo, si me permitís, no quiero trivializar, pero hay una cosa cierta. Todos estamos de acuerdo que la guía del ocio con la pandemia quedó reducida al conjunto vacío, o sea, porque es que no se podían hacer otras cosas. Entonces, bueno, pues empezamos a inventarnos cosas, o sea, no inventarnos por inventar, pero esto fue un motivo de decir, bueno, pues esto, y como además, y perdonad, es una trivialidad, pero hasta ahora, y espero que no cambie, el virus no afecta a las comunicaciones electromagnéticas, bueno, pues vamos a utilizar todo esto para bien. Siguiente. Mirad, esto es una imagen de satélite del área de almacenamiento de contenedores en California, el 8 de febrero de 2020 a la izquierda y el 17 de marzo de 2020. O sea, se nota una disminución. Siguiente, este es el puerto de Venecia. Imaginaos con un satélite, pues cómo cambia la disminución del tráfico marítimo. O sea, estos son bueno, pues todo esto lleva asociado unas métricas perdón, de observaciones, de medidas y todo esto. Siguiente. Bueno, el proyecto EYE, ya digo, esto está suponiendo el desarrollo de unas plataformas de tipo informático y eso que se puede utilizar después en otros contextos. Siguiente. El consorcio, bueno, está la Universidad Complutense, está la empresa Alba en Italia, una universidad, está en Polonia, hay dos instituciones. Siguiente. Después en Grecia, Chipre, bueno, en fin, es la oportunidad un poco de generar esto. Siguiente. Bueno, aquí voy al tema último de lo que estamos haciendo y con ello voy a terminar. Es que es una colaboración donde nosotros aquí en Madrid estamos trabajando en las simulaciones. Las simulaciones no son más que las ecuaciones de Maxwell en 3 dimensiones espaciales. Colabora la Politécnica de Madrid, nosotros y la Academia de Ciencias Rusa. Y bueno, y se trata de estudiar estructuras electromagnéticas de tipo digamos, no conductora y eléctricos, en fin. Pero la idea fundamental es siguiente, sí. Vamos a ver, son las ecuaciones de Maxwell, que son estas, archiconocidas, pero que no se conoce todo de ella, porque sabéis, cuando nos explicaban en tercero de carrera las ecuaciones de Maxwell y las corrientes de desplazamiento,
Las corrientes de desplazamiento son en las que no hay transporte de carga, hay polarización, pero a efectos hay una corriente de desplazamiento. Bueno, pues eso ha tenido un revival últimamente, sobre todo en la Agencia Rusa del Espacio. Siguiente. Y bueno, y hay una cosa muy curiosa. A nosotros en la carrera nos explicaban todo con epsilon y mu positivos. Pero, ¿qué ocurre cuando epsilon y o mu no son positivos? Esas zonas están inexploradas, muy poco. Ha dado lugar a lo que se llama metamateriales. El primero que introdujo esto fue Veselago, que estaba en la Agencia Rusa del Espacio y que pensó que sin crear, o sea, creando geometrías especiales, se podrían tener estructuras en conjunto en que la epsilon o la mu, la permitividad esto fuesen negativos. Bueno, esto es un campo de exploración donde los límites existen en la imaginación. Y de hecho, se ha encontrado que para algunos casos hay lo que se llama la invisibilidad. El famoso... Siguiente. Esto. Bueno, el contexto conceptual, para entendernos un poco en lo de las estructuras dieléctricas. Pensemos en un ejemplo, cuando nosotros vamos a la playa y caminamos en una playa baja y arenosa, caminamos muy felizmente, pero físicamente quiere decir que la longitud de onda que corresponde, que sería la imagen de la longitud de nuestro pie, es muy pequeña comparada con la longitud donde cambian las propiedades de la playa. Y eso ahí introducimos eiconal y antieiconal. Sin embargo, imaginaros que vamos a una playa pedregosa, es decir, la longitud de onda, que es la longitud del pie, es mucho mayor que la longitud de las impurezas de la estructura del medio. En fin, todo esto tiene que ver con este contexto. Siguiente, sí. Sí. Bueno, aquí son las publicaciones que estamos obteniendo con el grupo ruso, el efecto de invisibilidad que puede obtenerse en los rangos ópticos o terahertz o microondas. Esto da lugar a un tema fascinante. Siguiente. Bueno, este es del último artículo. Siguiente. Bueno, entramos en lo de los materiales invisibles. Es curioso que la invisibilidad es un tema que ya trata Platón en el libro segundo de la República, que habla del anillo de Giges. El anillo de Giges es pues, un pastor, no podía ser otra profesión en aquella época en Grecia, que encontró un anillo y observó cosas raras de que se lo ponía, que no le hacían caso, bueno, y descubrió que si se lo ponía se volvía invisible. Claro, Platón hace un análisis ético del tema, que eso pues le llevó a hacer acciones. De hecho, El Señor de los Anillos de Tolkien se basa en eso, pero no lo menciona. O sea, es curioso, yo no he visto mencionado. Después está la película de Harry Potter, Titanfall, en fin, todo ese entorno que despierta la imaginación de los videojuegos y de todo, pues es fascinante, pero estamos en un contexto experimental. Siguiente. Bueno, esto es para si hay algún joven que le gusta los videojuegos y esta cosa, pues aquí esto ensambla con esto. Siguiente. Bueno, esto es de la colaboración, es el acuerdo que hemos firmado de la Complutense en el grupo, pues con la Universidad de Abu Dhabi y Nueva York, allá el campus, y la Agencia Espacial, y bueno, pues estamos ahora. Siguiente. Esto es lo que estamos trabajando del acuerdo, bueno, ahora. Y este es el libro que refleja un poco la actividad de nuestro grupo que ha salido en este año, en el 2021. No hemos hecho la presentación oficial porque es que hacer la presentación en 2D de algo que es 3D nos parecía un poco... Y entonces vamos a hacer la presentación
coincidiendo con el curso de verano que nos encargó la Complutense sobre Marte, que va a ser en la primera semana de julio. Va a haber un curso sobre Marte de una semana, en la que vendrá, bueno, aquí es una obra colectiva, aunque hemos estado, es decir, de todos los que hemos colaborado en esta, desde todas las áreas. Siguiente. Bueno, aquí vienen los puestos de cada uno. Siguiente. Y finalmente, daros las gracias por esta posibilidad aquí de hablar y de escuchar. Bueno, y ahora estoy dispuesto a cualquier pregunta, y también que tenéis a disposición el PDF, y ahí está mi correo electrónico. Si alguno quiere alguna pregunta, bueno, pues encantado de que me la haga después, pasado el tiempo. Muchas gracias a vosotros del AME por la oportunidad esta. Bueno, pues muchas gracias a ti, Luis, por una presentación tan interesante. Has cubierto realmente muchos temas. Se nota que llevas, claro, tantos años participando en estas. Es que yo soy del milenio pasado ya, ¿eh? y del siglo pasado. Muchos tenemos mucho trozo en el milenio pasado, de todas maneras, sí. Y efectivamente hemos podido ver además todo el desarrollo, el crecimiento, ¿no? Visto incluso desde el tamaño del robotito primero, ¿no? Hasta sí, cómo van creciendo. Y, oye, una curiosidad que me surgió a mí un poco particular, lo del helicóptero. Estaba pensando, porque hay es que no viven en la... Carlos ha levantado la mano, Carlos Yagüe. Ah, vale, ahora le doy paso. Estaba el helicóptero, decías que viajaba como asociado al viento que provocaba el propio... No. Vamos a ver. El tema del helicóptero, hay una cuestión básica. Ya se nos planteó el problema en Curiosity. El sensor de viento es un sensor que era del grupo de Luis Castañer, de la Politécnica de Barcelona. Ajá. Y ahí había un problema. Es que para medir la velocidad del viento, en lo que se basa esencialmente es que pasa el viento a través de un tubo, y entonces el cambio de temperatura de un extremo a otro te indica la cantidad de energía que se ha disipado. O sea, el cambio de temperatura está relacionado con la velocidad del viento. Pero el problema es que la atmósfera no es tan densa en Marte. Entonces hubo que hacer retoques ahí. Y es lo mismo que han hecho muchas simulaciones con el helicóptero, porque claro, está rotando, pero hay que ver los valores críticos, ¿no? No, el helicóptero es otro elemento de referencia, pero que indica que ha habido que investigar bastantes los flujos de viento, y eso se han hecho experimentos en las cámaras de atmósferas planetarias. De hecho, en el INTA hay una cámara de esas, y bueno, ese es uno de las cosas. Pero es un reto, porque claro, supongo, es que fijaros, ahí por ejemplo hay otro problema adosado, que es el determinar si va a haber un das débil, un remolino dentro de poco o no, porque si hay un remolino, eso se escuajeringa y se lleva. Entonces se ha desarrollado un sistema de das débil, de detección de das débil por las fluctuaciones de presión. O sea, es simplemente... De hecho, fijaros que el mejor sitio, creo que en el mundo, bueno, no sé si en el mundo, pero para observar los das débil están en La Mancha. Han venido... Hay una zona en que hay una concatenación astral, digamos, de corrientes ahí, y han venido y se han hecho observaciones ahí. Ese es un tema, claro, o sea, en que todo, bueno, pues es como lo que decía al principio de las simulaciones. Tienes que hacerla ajustada a los parámetros que tienes allá. Y claro, pero eso es la ventaja, porque te permite que uno que está trabajando en fluidos, aunque no sabe lo que es lo de Marte, se puede incorporar al proyecto. Yo, de hecho, este argumento de las leyes de Newton y de Maxwell, que son las mismas, a mí me lo indicaron ya al principio, y tuve que defender la
la financiación del proyecto en ciertos sitios de las alturas, diciendo que, bueno, que yo no tenía experiencia de Marte, pero había hecho de asistente aquí en la Tierra con las ecuaciones de Maxwell y de mecánica, como aprendiz. O sea, hecho antiguamente había lo del aprendiz. Bueno, pues había aprendido un poco, no aprendido con H intercalada, sino aprendido un poco aquí en la Tierra. Entonces, bueno, que se supone que son válidas allá. Hombre, el día que se verifique que hay una ley que aquí se cumple y allí no, pues eso habrá que verlo. Mal negocio para la física. Sí, pero en física y la tecnología va siempre con dos principios, de lo conocido a lo desconocido, de lo que funciona a lo que esperemos que funcione, y es decir, y después también que no hay soluciones exactas o perfectas, hay soluciones que funcionan. Es decir, que no suele coincidir muchas veces. Exacto. Muy bien, doy paso a Carlos Jaume. Sí. Sí, hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Luis, por la charla tan interesante y de tan amplio contenido que nos has impartido sobre tus conocimientos de Marte. Yo, efectivamente, algunas de las investigaciones que habéis hecho en el grupo, pues las que he seguido más, pues son las relacionadas con la capa límite marciana, los estudios que hizo Germán Martínez, efectivamente, o Jorge Pla, que, bueno, ambos han sido alumnos de meteorología de la Complutense, alguno más reciente y otro más antiguo. Y me gustaría, pues eso, desde tu amplia trayectoria, que nos contaras un poco, tanto en los temas de investigación más próximos como en aquellos que a lo mejor te son un poco más lejanos, ¿cuáles crees que han sido, pues, más desafiantes o más interesantes? Y lo que nos queda por venir. Hombre, o sea, lo que queda por venir es estupendo porque garantiza que va a haber trabajo, o sea, en alguna manera, o sea, que no se agota. Respecto de lo que me dices de los temas, bueno, yo creo que los trabajos de capa límite que se han hecho en tu departamento, bueno, o sea, el grupo, y que tú has seguido, yo creo que tienen un prestigio mundial de primer orden. La prueba es que Germán ha conseguido el puesto fijo en el Instituto Planetario de Houston y ahora es el responsable científico de MEDA en Perseverance. Eso para indicar, y han servido, bueno, están en el libro de Oxford que había sobre estas cuestiones. O sea, y eso, ahí fue los que estaban en el grupo, dirigidos por Francisco Valero, que tenían muy claro el concepto de la capa límite, porque claro, esto fue la distancia, la actuación. Después ha habido otro bloque, que es el de determinar los eclipses de Fobos. O sea, porque claro, al ser dos y pasa 3 veces al día, me parece, Fobos, entonces se han determinado los eclipses de Fobos con precisión de 1 segundo. Y eso hubo que convencer a la NASA para que lo observase, porque de hecho, antes de proponer el medir algo, tienes que convencer con argumentos. Ahí contaré, lo llevó Pilar, o sea, que está, bueno, se ha jubilado ahora, pero yo creo que está también en la edad asintótica en que hará cosas. y la idea básica puede parecer un poco extraña, pero fijaros que eso implica muchas simulaciones. Pero las simulaciones, si se hacen con cloud computing, pues no son tan grandes. Pero, por ejemplo, hay un símil que a mí me fascinó, que me lo contó Pilar y Gonzalo, que fue el que hizo la tesis con ella. Vamos a ver, es el tema siguiente. Ellos tenían el software para los eclipses de la Luna aquí en la Tierra. Y bueno, entonces, ¿cómo adaptarlo a Marte? Bueno, tiene sus peculiaridades, pero había un problema. El código me parece que tenía 30.000 líneas o algo así. Y entonces rehacer el código de línea a línea significaría contratar a una provincia china para que hiciese una a una. Entonces, ¿qué pasa? Se definió un interface que el código sigue trabajando en sus años, en su época, pero a la velocidad actual. Y eso ha sido el truco, bueno, el sistema.
Esto es para decir un poco en la parte de los eclipses, y fueron los primeros que se observaron con una precisión de 1 segundo, y eso está datado en las referencias con la NASA. Después hay también otra cosa que yo creo que en eso la Complutense y tu departamento ha hecho mucho en eso, y varios, porque aquí estamos de 3, 4 departamentos de matemática aplicada, estamos en informática, es decir, un poco, y la idea es que se ha permitido crear un entorno de investigación. ¿Y entorno qué significa? Pues que nosotros al principio no éramos conocidos en la agencia rusa. Y la verdad, que modestia aparte, ahora la agencia rusa, el teorema de existencia está aprobado, y la dinámica también. O sea, y basta decir que hace 2 semanas uno del grupo, José Luis, le llamaron de la embajada española en Moscú para que a ver si podía dar una teleconferencia sobre a los colegios rusos que estudian español, o sea, que tienen el español en Moscú, sobre la colaboración hispano-rusa. Bueno, pues se ha dado, o sea, quiero decir, y de científico yo creo que queda ahí toda la parte de las auroras que tiene que ver con el magnetismo. Es decir, es un campo abierto que nos ha permitido a la Complutense demostrar que existimos en muchos sitios, y cuando digo muchos sitios, la NASA, la ESA, la agencia rusa. Bueno, existimos mucho porque a mí es un sitio que me gusta mucho. Ahora con la pandemia no es posible, pero es todos los años en Laponia, que es donde están las reuniones Ruso-Finlandia-España para Mednet, que era otra misión en la que se ha trabajado. En fin, no sé si te he contestado, Carlos, pero te agradezco que tu pregunta, sí. Y espero a ver cuando nos podemos ver en 3 dimensiones como el día de la tesis. Sí, como la semana pasada, efectivamente. Pues sí. Nada, sí que me has contestado. Y tenía otra curiosidad, y era, desde tu punto de vista y de cara a qué es más importante para la investigación, ¿qué crees que es? ¿El poder poner más instrumentos para medir en Marte o el que realmente el hombre pise Marte? Bueno, vamos a ver. Las dos van en paralelo, porque es que para que el hombre pise Marte hay 2 cuestiones conceptuales que tienen que resolverse. Una es el de la radiación, porque evidentemente no hay materiales aún que soporten la radiación de ida y vuelta. Hay una misión de los rusos, que esa sería un intermedio, que sería un ida y vuelta parándose en Phobos, en la Luna, es decir, no yendo a la superficie de Marte. Pero tú estarás de acuerdo conmigo que hay otra dimensión, aparte de la de espacio-tiempo, que es la de la psicológica, la dimensión psicológica. ¿Cómo tienes a un personaje ahora con los medios actuales 5 meses? Ahí, o le hibernas, ya, lo despiertas con ondas electromagnéticas a distancia, pero es decir, hay un problema. Hay que conocer más sobre Marte. Eso va en paralelo. Y cualquier conocimiento mayor, por ejemplo, se están haciendo ahora, y en la Complutense hay un grupo en colaboración con la Politécnica sobre cultivos en Marte. Para hacer, bueno, han hecho un sistema técnico muy ingenioso de simular la gravedad enorme con un sistema de giroscopos, en fin, y tal. Pero lo que sí es cierto, y te puedo decir que en cualquier nuevo instrumento, no es el instrumento antes, es cuál es la dirección científica que queremos afrontar. Una vez que está hecho esa dirección científica, vamos a ver cómo articulamos el instrumento, porque tienes que definir parámetros y tal. Yo ahí, por ejemplo, si sirve de alguna referencia, a mí me ha fascinado siempre en esto, en un aspecto meteorológico, Finlandia, porque ha desarrollado una industria científica y tecnológica, valga la redundancia, sobre sensores. Y tú conoceréis más la empresa Vaisala, sí, y todo el sensor de humedad, el sensor de presión, y que eso, bueno, cuando me enteré que Finlandia está
tiene el contrato permanente de la ONU para hacer las predicciones meteorológicas donde hay tropas de la ONU. Y yo creo que España tiene capacidad, una capacidad para esto impresionante. Es decir, no estoy diciendo hechos en que la rentabilizar todo esto. Y lo que tú dices, que es más un instrumento, es que el instrumento es o para mejora del que había o para medir nuevos parámetros. Por ejemplo, ha habido una lucha muy grande hasta que en la misión InSight de hace 3 años, ¿no? O 4, se mandó un sismómetro. Claro, el sismómetro es un instrumento que pesa mucho. No sé si pesa 6 kilos. Y claro, era para detectar la actividad sísmica en, bueno, pues derrumbes internos, es decir, un poco, no se conoce bien la estructura. Lo que sí se sabe es que hay agua a niveles de... Ahí ha permitido desarrollar una, digamos, software para detecciones no invasivas. En fin, hay todo ese entorno que yo creo que los límites existen en la imaginación. Yo creo que a la gente joven, que sobre todo que está tan interesada con esto de la meteorología, del espacio, es un campo fascinante esto, vaya, o sea, de alguna manera. Nada, pues muchas gracias, Luis, por tu intervención, por tu charla y por tus respuestas. Bueno, vale, pues muchas gracias a ti. Y larga vida a la investigación marciana. Sí, no, bueno, parece ser que Marte no se ha parado aún y ni va a pararse, como la Tierra tampoco, ¿no? La Tierra, yo estoy aprovechando la rotación de la Tierra para tomar el sol por las mañanas alguna vez aquí en el Escorial, ¿no? Pero es cierto que es un tema de investigación multidisciplinar, interdisciplinar, y creo que a las nuevas generaciones, por ejemplo, y no sé, ahora que me dices esto de la investigación que se tocó en el sismómetro de InSight, pero es que si os fijáis, yo me he extrañado que con el volcán de La Palma no ha habido ninguna mención a medir el geomagnetismo, las perturbaciones en la ionosfera, perturbaciones, porque el material que sale ahí a 1300 grados, yo creo que debe llevar electrones sueltos y protones. Y por las leyes de Maxwell, que se cumplen también en zonas de volcanes, tiene que haber un campo electromagnético variable. Yo, en esto, hay un grupo en la Agencia Rusa de Espacio que están con satélites y hacen un control de la actividad sísmica y la actividad electromagnética. O sea, no, de eso mi desconocimiento es epsilon, pero, o sea, mi conocimiento es epsilon, pero te quiero decir que creo que son áreas en las que se puede transferir eso. O sea, yo no sé qué relación, pero bueno, sería otra idea. Se lo podemos encargar a Michel Herraiz, que vaya investigando Sí, por ahí. Eso, o sea, lo que es cierto que la Complutense, lo bueno que tiene, a mí lo que, y perdonar los del AME que haga la propaganda de la Complutense, es que en cualquier área que busques siempre encuentras a alguien, hasta expertos en arameo. O sea quiero decir, que encuentras a alguien. O sea, que yo creo que esto podría ser un revulsivo para atraer gente a la Complutense. Nada, pues muchas gracias de nuevo. Gracias a todos. Vale, a ti, Carlos. Y muy bien, yo no veo aquí más manos levantadas. Vale, pues muchas gracias. Está siendo, yo creo que habría, desde luego podríamos aquí seguir charlando muy amenamente mucho más tiempo, pero quizá si no hay más intervenciones de la audiencia, supongo que luego la gente cuando lo vea, esto se cuelga en YouTube y demás, pues, y por supuesto... O sea, el PDF asequible totalmente sin ninguna y tú te has ofrecido a que dejas la dirección de correo, que estás accesible. No, es que además la dirección de correo está en la portada, en la primera página. La web, o sea, que puede ahí. Y la verdad que para mí lo que sea el aula don Francisco Morán, es que cuando me lo dijisteis,
es que me quedé, que tú además estás escribiendo un artículo ahora sobre ello, ¿no? Sí, no, pero es que es un hecho. Es que lo que pasa, que ha habido el periodo. Yo recuerdo cuando fui a Estados Unidos de postdoc en el siglo pasado, en el 75, pues ibas con ese miedo celtibérico del que estudia el curso de Asimil, My Taylor is Rich, y cosas de esas, y pues iba con unos temores, ¿no? O sea, un poco. Pero yo veo que aquí en España hay cosas, y afortunadamente ahora, bueno, pues yo creo que con los medios de divulgación hay un entorno agradable y que hay muchas cosas de referencia. Por ejemplo, yo aconsejo que vean la gente el vídeo ese que se puede bajar del nodo, porque, o sea, además con la musiquilla característica de aquella época para los que somos de esa época, y que te refleja el entusiasmo que había observando en el Observatorio Astronómico de Madrid, y llegaban a la conclusión de que Marte había perdido agua, que era seco, que podría haber vegetación. Es curioso que a mí lo que me choca no tanto lo que decía, sino que en el año 54, con todos los problemas que había gente como Galileo en Archetri, en vez de preocuparse por la peste de Florencia, se preocupaba por Marte. O sea, pero claro, después vino el Doge de Venecia y dijo, no, a esto se le saca el negocio, pero rápidamente. Estos son hechos, ¿no? Pasa muchas veces, sí. Y muy bien, sí. Bueno, si me permito interpolar ya para terminar, que de Francisco Morán don Francisco Morán, que fue además profesor de la Complutense, ya que lo han Sí, fue hombre. Que muchos, por edad y otros muchos, no tuvimos la oportunidad de que nos diera clase, pero todos los meteorólogos, yo creo, de mi generación y anteriores y casi posteriores, hemos seguido utilizando, teníamos el libro de referencia o no, la termodinámica de Morán, sí. básico. Y luego también el texto de, por ejemplo, de tensores en coordenadas cartesianas que menciona, esto me parece que se llama así, del cual creo, lo que no sé si hay alguna edición ahora o reedición, y que recuerdo que era también un libro donde Morán pues era muy claro siempre y destacaba, era un hombre que hizo muchos estudios teóricos y bueno, ha sido un hito y por eso le pusimos a estas aulas, a este tipo de aulas o de charlas, de una forma muy pretenciosa sin duda, pero bueno. Está muy bien. Yo la verdad os agradezco la oportunidad esta y de demostrar el teorema de existencia entre nosotros. Exacto. Bueno, oye, pues bien, que sea existencia, pero no unicidad de la solución. A ver si hay más oportunidades. Es que es lo bueno cuando no es única la solución. Haya más oportunidades, eso es. Bueno, pues nada, muchas gracias y buenas tardes a todos y bueno, estamos en contacto. Pues muy bien, yo creo que ya terminamos y hasta la próxima. Agradecer a todos la participación. Vale, pues muy bien. Hasta luego.